Bueno, y hoy está con nosotros de manera presencial la mujer del entretenimiento al más alto nivel, Maribel Contreras. Pero hoy nos viene a hablar un poquito de un artículo que escribió a principios de semana, fue Mari. En el areíto de la semana pasada, el sábado pasado. Cuéntame un poquito de ese artículo, qué te inspiró, cuáles fueron los principales planteamientos que hiciste en él. Bueno, lo primero es que cuando empecé a escribirlo no pensaba que estaba haciendo un artículo. Simplemente cogí la tablet, estaba en la oficina de mi amiga Walkiria Almonte, ella estaba haciendo algo, yo me puse a escribir en la tablet y de repente no pude dejar de escribir y cuando terminé tenía eso, se lo leí y ella dice, pero, ¿y tú hiciste eso ahora mismo? Yo le dije, sí. Oh, pero Dios mío, Dios. No sé, entonces se lo mandé a Bienvenido Álvarez Vega y lo publicó. Pero eso no es un artículo, Charlín. Eso es una introspección muy profunda de su existencia en el actual contexto. Yo lo veo de esa manera. Claro, me lo está pasando Malena en este momento porque yo no me percaté que hoy se iba a comentar esto en el programa, pero ya yo lo había leído. Así que, el artículo se llama La mentalidad social enferma por la COVID-19. Cuéntanos un poquito, para las personas que no han podido leerlo, Maribel, ¿cuáles son los principales puntos que tocas en este artículo? Bueno, yo creo que el principal punto tiene que ver precisamente con que estemos de alguna manera retomando la vida, retomando los oficios, retomando la interacción social y la interacción con nuestra sociedad, como si no hubiera pasado nada. Como si nosotros, lo digo en el artículo y tengo que repetirlo porque es un verso de Neruda que no se me quita al evaluar la situación, como si nosotros los de entonces pudiéramos seguir siendo los mismos. No somos los mismos. Nosotros no somos los mismos, nuestra sociedad no es la misma, nuestros estudiantes, nuestros niños no serán los mismos. Entonces yo pienso que la sociedad debe asumir una revisión del comportamiento, una revisión hasta de la burocracia, de todo el estamento burocrático, político, social, a partir de una nueva realidad. Porque después de que nosotros todos fuimos testigos del silencio del mundo, de que el mundo se vació, de que nosotros fuimos como ratas de laboratorio, víctimas de un miedo más allá del miedo. De repente no podemos despertar y seguir, aquí no ha pasado nada. Sí pasó algo, y sí pasó algo grande, y sí pasó algo importante, y si bien no podamos afirmar que nos cambiaron el genoma, sí podemos decir que hubo un cambio en la psiquis de cada uno de nosotros. Maribel, el artículo a mí me gustó bastante porque tú hacías esa reflexión de que también hay algunos ritos que han cambiado con nosotros. La muerte no la vemos igual. Nosotros que tuvimos que pasar por el proceso, por el COVID, pero también es ese renacer, o sea, decir, no somos los mismos, teníamos sueños, cuando estuvimos encerrados, todos teníamos metas. ¿Qué pasó con nosotros una vez nos vimos en libertad, en cierto modo? ¿Tú qué opinas de esta transición? Bueno, es que todavía la transición no se ha dado. Nosotros no hemos hecho ninguna transición y esa es la situación. Por eso estamos varados, por eso estamos parados, porque ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de analizar lo que hemos vivido y de cómo eso nos ha cambiado y de cómo eso nos ha afectado. O sea, vivimos no solo la paralización del mundo, sino también que se normalizó la violencia. Nuestros derechos fundamentales fueron todos violados y todos por el miedo generalizado, empezamos a entregar las manos, sí, tránquenlo, sí, tránquenme, sí, mátenlo. O sea, hubo una increíble, o sea, yo hago alusión ahí, por ejemplo, de que nosotros pasamos de repente del acto memorable e histórico de la bandera
con una crítica social, con una crítica política, con una crítica a los estamentos militares, policíacos y todo, a de repente darle el poder y decir, sí, no merecemos que nos maten, los barrios no sirven, nadie sirve, tránquenlo, debieron darle Maduro, debieron hacer esto. O sea, ¿cómo operar? O sea, cómo no pararnos a mirarnos? O sea, ¿cómo no pararnos a mirar cómo hemos cambiado como sociedad? Cómo esa sociedad y esa psiquis que ha cambiado se establece, se puede leer cada día a través de las redes sociales, donde nosotros podemos ver cada día una expresión increíble de odio, una falta de respeto. O sea, aquí ahora mismo no hay ninguna figura que sea respetada. No hay una idea, o sea, hay una idea increíble de que todo el mundo te puede juzgar. Hay un juicio acérrimo contra el otro. Hay un odio generalizado, y también la crisis de la pandemia. Mucha gente le llama la atención que yo haya puesto, y hasta Mariotti lo comentó en el programa, que haya puesto la COVID-19. O sea, el COVID es el virus, la COVID es la pandemia. Es la pandemia del COVID. Y realmente nosotros, y lo empezamos a ver desde el primer despertar de las sociedades, no solo de nosotros, sino del mundo. Lo empezamos a ver en los Estados Unidos. En nuestros teléfonos se empezó a normalizar la violencia del poder contra la ciudadanía. Veíamos cómo la policía egipcia le daba palos a los egipcios, cómo perseguían, entonces todo el mundo estaba... La policía francesa y o sea, todas las policías del mundo que hasta ese momento fueron cuestionadas, la ciudadanía y también el poder político, el poder estatal, todos los poderes de alguna sociedad, nos entregamos y fuimos satanizados y fuimos desacreditados. Ustedes vieron ahorita como Leandro casi llora. ¿Por qué? Porque nuestra vida y nuestra integridad moral dependía del policía que te tocara. Entonces, no había manera de que tú pudieras en un proceso como esto guardar tu integridad, guardar tu dignidad como persona. Todos estábamos en la misma situación emocional, una emocionalidad voluble, una emocionalidad enferma, y que nosotros no estábamos en capacidad de saber por qué estábamos así. Y aparte de eso también, esa incapacidad, esa impotencia general contra lo inevitable que se manifestaba en esos procesos donde tú te tenías que enfrentar a algo con lo que tú no podías siquiera luchar, no lo podías evitar. Si tú te pasabas 2 horas o 3 horas o 4 horas en un tapón de la 27 y cuando cruzas el puente te agarra la policía, después que tú tienes 3 horas de tensión, ¿quién puede controlar lo que tú vas a hacer? ¿Y cómo afecta a tu psique? Y la expresión de aquella de nosotros que se hizo muy viral en redes sociales de, usted cenó, súbanla, ¿te acuerdas? O sea, fue una expresión que todo el mundo usó de burla y no sabían la situación que había detrás, que algunos medios sí la reflejaron, que era una muchacha, que eran unas condiciones infrahumanas y ella fue a cenar a otro lado. Brillante como siempre, Maribel Contreras. Nosotros vamos a comerciales y ya volvemos. De vuelta en esta conversación sumamente interesante con Maribel Contreras. El señor Daniel Pou le tiene una pregunta también, desde su alma. También que iba la conversación. Muy buenas, Maribel. Yo te estoy escuchando aquí y a la verdad, en cierta medida, me siento un poco en observación de mi propio interior. En todo este planteamiento de la pandemia, que muchos piensan que estamos retornando a la normalidad. No estamos retornando a la normalidad. Aspiramos a llegar a un tránsito a la normalidad que no está definido ni tiene perfiles todavía. Porque cuando lleguemos realmente a la normalidad,
que nos confrontemos con nosotros mismos, es que vamos a ver lo que ha quedado de nosotros después de esta pandemia. Así es. Entonces, la muerte. La muerte. La muerte. Bueno, yo creo que nos hemos pasado la vida sabiendo que nos vamos a morir e intentando no darnos cuenta de que la muerte existe. Sin embargo, yo creo que el COVID nos enfrentó, nos puso ante el espejo con la muerte como una lotería. Pienso que la mayoría de todas esas primeras personas que llegaron a los hospitales y a las clínicas con síntomas de COVID, llegaron realmente con síntomas de miedo a morir. Y la presencia constante de la muerte, yo pensaba, Daniel, yo pensaba que nos iba a hacer mejores, que nos iba a hacer mejores seres humanos, que nos iba a ser más solidarios, que la conciencia de que la muerte nos hace iguales, como el verso de René del Risco, que la conciencia de que el día que usted se muera, todos los muertos son iguales y se llevan lo mismo para el otro lado. Nada. Nos iba a ser mejores seres humanos, nos iba a ser más solidarios, nos iba a ser más justos, más honestos y más generosos. Y lamentablemente, por lo que hemos visto de allá para acá, de ese marzo, abril, mayo del 2020, que creo que fueron los meses más terribles para la psiquis, para la emocionalidad de no solo de los dominicanos, sino de la humanidad. Lo que hemos visto de allá para acá es que esa conciencia solo sirvió para hacernos peores, más individualistas, más mezquinos, más egoístas y sobre todo más implacables. Pero más narcisista. Y más narcisistas también, porque una individualidad recrecida, mirándonos constantemente frente al espejo, nos hizo parecer mejores que los otros. Qué pena. ¿No te trae un poco al imaginario la descripción que hace Ernest Hemingway de la muerte? O sea, la muerte en ese espacio de perversidad. Ya lo sabe. Oye, señores, de esta conversación se puede hacer un programa completo. De verdad que yo le doy gracias a Dios porque puedo quedarme aquí y escuchar a Maribel y a Daniel Poe un poquito más luego de que termine el programa. Pero tenemos que continuar. Así que gracias, Maribel, por haber estado con nosotros en esta brillante conversación. Señores, recuerden que le debemos mucho a los que se han ido a destiempo por el COVID-19. Vamos a vivir la vida, pero vamos a vivirla bien. En Al